Yo lo que sostengo es que nosotros recibimos un país en marzo del año 2022 que tenía muchos nudos críticos, que estaba desestabilizado. Un país que tenía más de un 9% de inflación y que llegó a estar en el orden de un 14%, y hoy día la hemos bajado a el orden del 4%, y este año vamos a llegar a la meta del central de 3%. Un país en donde las fronteras estaban absolutamente desbordadas. Hoy hemos, en conjunto con las Fuerzas Armadas y las policías, encauzado ese conflicto y se han reducido en un 22% los ingresos en la frontera norte. Un país en donde el conflicto en la Araucanía y en la provincia de Arauco estaba absolutamente desbordado, y en nuestro gobierno esto tampoco se habla mucho porque deja de aparecer los titulares y después la gente, como que no se recuerda el contrafactual, pero hemos disminuido en un 57% los hechos de violencia en la zona, y además impulsado un diálogo político transversal con la Comisión de Paz y Entendimiento que yo creo está dando buenos frutos. Una situación de homicidios al alza también muy exponencial, y en donde, más allá de que se sigue siendo un problema central de nuestra acción, el año pasado logramos detener esa tendencia al alza de los homicidios, pese a que han habido homicidios de gran connotación y que siguen siendo muy graves. Esto no quiero decir acá está todo bien, en ningún caso. Acá es desde las principales preocupaciones, y en particular diciembre y enero fueron meses muy difíciles en ese aspecto. Entonces, yo sí digo, perdón, déjame terminar el punto. Y la economía, una economía que nos decían íbamos a entrar en una tremenda recesión, Chile va a tener una crisis, y demostramos que la economía chilena está volviendo a crecer. Entonces sí, recibimos un país en condiciones muy difíciles, con problemas de orden público prácticamente toda la semana. Y yo creo que hemos normalizado el país. Pero, presidente, perdón la interrupción, pero ¿usted asume la responsabilidad propia o de su sector en esa desestabilización? Porque la desestabilización del orden público tuvo tal vez mucho que ver con el estallido social, que ustedes avalaron, o la situación en la macrozona sur tuvo que ver con las dificultades del gobierno anterior para aplicar, por ejemplo, el estado de emergencia al cual ustedes persistentemente se opusieron, o la inflación tiene que ver con los retiros de fondos de pensiones y el gasto excesivo al cual también ustedes presionaron al gobierno para desembolsar, y ese desajuste económico se produjo por el gasto y por la farra que este país se dio en 2021 fundamentalmente. Entonces hay causales ahí que son al menos compartidas, ¿no? Cuando tenemos una crisis de la magnitud que tuvimos en los últimos años en Chile, evidentemente que las responsabilidades no pueden atribuirse ni a una sola persona ni a un solo sector, son compartidas. Pero el responsable, hoy día no tiene ningún sentido de que yo diga la responsabilidad de todos los problemas que tenemos desde el gobierno anterior. No, la responsabilidad, uno podrá decir las causas de dónde vienen. El conflicto entre el pueblo chileno, entre el Estado chileno y el pueblo mapuche no es algo que venga del gobierno anterior. Es un problema que parte en 1870 y que no hemos sido capaces de resolver, y que desde el atentado en Lumaco en el 97 solo ha ido increciendo. Y yo diría que hoy día estamos encauzándolo. O sea, no es algo que hay que tener una perspectiva histórica más larga. Lo de los retiros, que tú mencionas de los retiros, yo he sido profundamente autocrítico respecto a eso. Yo creo que, salvo el primero, por la situación crítica que se veía en ese momento y por la tardanza en la llegada de ayuda, estuvieron mal. Fue un error. Y eso ha dificultado mucho también la reforma de pensiones. Entonces, un error, por cierto, compartido. Recordemos que el presidente Piñera se quedó sin el tercio siquiera para poder sostener el veto en su mismo sector. En el baile populista muchas veces entran todos. Exactamente. Entonces, yo en eso, por cierto que soy autocrítico, y a mí yo no estoy diciendo ellos lo hicieron todo mal, nosotros lo hacemos todo bien. No, siempre hay cuestiones compartidas, pero el hecho es que nosotros recibimos un país en una situación muy complicada, y hoy día el país se ha normalizado y estamos cumpliendo. ¿Tenemos desafíos pendientes? Por supuesto, en particular en materia de seguridad y en darle más empuje al crecimiento económico. Pero yo no tengo ninguna duda de que este gobierno va a entregar un país mucho mejor del que recibió.